Qué lindo, qué linda canción, hermosa, y lo declaramos por fe como una declaración de victoria sobre todo obrar del enemigo y que verdaderamente lo que Dios prometió se va a cumplir sí y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar. Dios le bendice. Amén. Hoy tenemos un temón. Pero voy a necesitar que me ayuden con el desarrollo del mensaje, que sean participantes de esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Saludamos a los que nos están mirando por internet, por YouTube, que Dios bendiga tu vida y también este tiempo sea de bendición para vos. El tema que voy a tratar hoy es la vergüenza. ¿Cuántos han sentido eso alguna vez? Vamos a leer un versículo y después vamos a hablar acerca de esto. Y este versículo está en Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: no vacilo en anunciar las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? El Evangelio, ¿sí? Porque son el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen. Se anunciaron primero los judíos, pero también son para los que no son judíos. La Reina Valera 60 dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y luego también al griego. Y ahí el griego no es que el griego de Grecia, sino a todo aquel que no es judío, se le llamaba así, o sea que eso es para nosotros. ¿Qué es la vergüenza? A ver, vamos a empezar, y ustedes me van a ayudar a definir qué es la vergüenza. Yo le traduzco para los que no nos ven, así no les hago pasar acá al frente y pasar vergüenza. A ver, ¿quién se anima a darme un pantallazo? No digo una definición, pero ¿qué le parece a usted que es la vergüenza? ¿Eh? Tener miedo a pasar el ridículo, ahí utilizaste una palabra fundamental que tiene que ver con eso, que es miedo, sí. Bien, ¿qué más? ¿Qué es la vergüenza? ¿Le da vergüenza responder? Por ejemplo, eso es vergüenza. ¿Qué piensan que es la vergüenza? Todos han experimentado vergüenza alguna vez. ¿Sí? Bien. Perfectamente. Ahí alguien dijo es un sentimiento. A ver, vamos a hacerlo de otra manera. ¿Quién se anima a contar alguna situación que pasó vergüenza? Desde ahí nomás, no tiene que... Brevemente. ¿Algún momento que se acuerde que usted pasó vergüenza? No sé, fue a comprar algo y cuando va a pagar se da cuenta que se olvidó la plata y tiene que devolver todo. No sé. Sí, Gladys. La primera vez que fuiste a una iglesia te hicieron hablar y no sabías qué decir y te dio vergüenza. Bien, pasaste vergüenza ahí. Bien. ¿Algún otro? Nadie más pasó vergüenza. Dale, anímense. ¿Algunas?
Lucho, a ver. Estaba el modelaje una vez hace mucho y tenía que posar, hacer un montón de chicas más la mayoría. Como estaba tenso, se me ocurrió pegarme en la panza para darme ánimo y se me escapó un gas por todo. Bien, tremendo, tremendo. Bueno, se lo están perdiendo los que no están acá. No se los voy a decir. Bien. Vergüenza por cosas que vivieron o vergüenza sin que muchos se hayan enterado, ¿sí? Hay situaciones que uno vive y que le dan vergüenza propia a uno, aunque los demás no sé si se enteran o no se enteran. Pero vamos un poquito más. ¿Por qué cree usted que nos da vergüenza? ¿Por inseguridad? ¿Por qué creen que nos sentimos vergüenza? ¿Los estoy haciendo pensar mucho temprano? ¿Eh? ¿Por la mirada del otro. Por la mirada del otro. Bien, vamos por ahí. Lo que el otro vaya a pensar de mí, ¿no? Eso no. Alguien dijo también el miedo, es un sentimiento. Muy bien, perfecto, hoy están dormidos. Estamos bien, bien. Ahora, hay diferencia entre emociones y sentimientos. ¿Sabía usted? Una cosa son las emociones y otra cosa son los sentimientos. ¿Sí? Las emociones son como una energía involuntaria o inconsciente que todos tenemos, que algunos catalogan que dicen que son 5 emociones básicas, algunos le agregan otras, como la tristeza, la alegría, el miedo, el asco, algunos dicen la sorpresa, el disgusto, depende de quién hablemos, pero agregan o quitan algunas, pero son como una paleta de colores. Veo que hay colores básicos y de esos colores básicos se hacen otros colores. Bueno, las emociones generalmente son esos químicos que aparecen en el cuerpo involuntariamente frente a situaciones. El miedo, por ejemplo, ¿sí? Uno no piensa, esto me tiene que dar miedo o no me tiene que dar miedo. ¿Tenés miedo o no? Es una situación en la que no tenés que pensar porque pasa así. O, por ejemplo, algunas personas tienen asco frente a ciertas situaciones. Estos días parecían unas ratitas medias muertas. Digo medias porque no estaban muertas, pero andaban deambulando en la vereda del supermercado Monarca, se ve que estaban envenenadas, y la gente llegaba hasta ahí. Principalmente las mujeres dicen, no me da miedo, me da asco, ¿no? Y hay personas que venían con el auto y frenaban ahí, no se animaban a pasar con el auto por encima de una rata que estaba moribunda, porque le daba asco. Bueno, no son cosas que uno pueda dominar y que pueda controlar, porque son emociones y esas están dentro de nosotros. ¿Sí? Es algo instintivo, que no pasa por la mente, sino que aparecen y están en nuestras vidas. Ahora, los sentimientos es cuando sumás a la emoción la mente. Por eso es sentimientos, de sentir y mente, ¿sí? De ahí viene esa palabra sentimiento. Es cuando al sentir del sentimiento le agregás el pensamiento, es cuando sumás la mente a esos pensamientos y es la narrativa de lo que sentimos. Es cuando le tratamos de dar una explicación, una narrativa a lo que estamos sintiendo. Y la vergüenza es una emoción que parte de 3 de esa paleta de colores de las emociones, perdón, de las emociones, bien digo, sale de precisamente
tres cosas fundamentales, que son la tristeza, el miedo y el asco. Sentimos vergüenza y el sentimiento viene de esa emoción de miedo, de asco y de vergüenza fundamentalmente. Yo les voy a dar una serie de información que después la puede corroborar, pero solo los humanos sentimos esto o tenemos esto, ¿sí? Usted no va a ver al perro o al gato preocupado por lo que otro gato piense de él, o otro perro piense de él, ¿no? El perro va y hace donde tenga que hacer, levanta la pata, no le importa si otro perro, es más, compiten por, ¿sí? Más que nada instintivamente por el territorio y por este y por lo otro, pero no le importa nada lo que otro vaya a pensar de él, lo que otro perro principalmente vaya a pensar de él. Solo los seres humanos nos preocupa tanto lo que otros piensen de nosotros. Y nos da vergüenza cuando hacemos algo que contradice el statu quo, la forma en la que normalmente los demás hacen las cosas. ¿Por qué? Porque la vergüenza es un sentimiento relacional, tiene que ver con las relaciones que los seres humanos tenemos, y es la encargada de hacernos sentir de una forma u otra quiénes somos como personas, y puede llegar a influenciar en la mirada, en la relación, en el ser aceptados o no por el grupo. Es algo que de alguna manera rompe la aceptación o la forma de sentirme parte de algo. La vergüenza no se debe confundir con falta de amor propio o con autovalía. Algunas personas dicen, no, vos tenés mucha vergüenza porque en realidad te falta autoestima, te falta valor propio. Entonces, tenemos que ver que la autoestima es una evaluación de nosotros basado en nuestros logros externos, en las cosas que hacemos. Me siento valioso porque hago cosas o tengo cosas que me hacen sentir importante, pero la autoestima es una emoción que sube y baja constantemente, es un sentimiento que, ¿no? Hoy estamos bien porque hemos logrado ganar algo y nos dieron un trofeo y ya al rato otro lo ganó, ya no nos llena tanto. Hemos logrado el trabajo que queríamos, hemos logrado que alguien nos felicite, pero al rato nos están reclamando o nos están regañando por algo que no hicimos bien. Entonces, es un sentimiento que constantemente fluctúa y que se necesita de cosas externas para constantemente tenerlo validado. Entonces, hay personas que trabajan eso, de decir, bueno, voy a tratar de lograr cosas, de sentirme importante para no tener esa vergüenza que me está limitando en otros aspectos de mi vida. Y algunos dicen, no, lo que te falta es amor propio, ¿sí? Y no tiene que ver con eso. El amor propio es una práctica que tiene que ver con tratarnos bien a nosotros mismos. Amor propio es como amor hacia los demás. O sea, si yo quiero cultivar una relación de amor, tengo que tratar bien, tengo que escuchar, tengo que ser respetuoso. Y amor propio es sentir eso por uno mismo. Yo me puedo tratar bien, puedo tratar de ayudarme, de respetarme a mí mismo, pero eso no quita muchas veces esos complejos de inferioridad o de discriminación o de sentirme mal. Me ayuda en una parte, pero por otro lado no termina de llenar. Por más que yo diga me amo y me mire al espejo y me diga me amo, en el fondo siento que eso no alcanza. Porque en realidad la vergüenza tiene que ver con la autovalía, no con el amor propio, que es una
cuestión emocional hacia mí mismo, lo que hago por mí, no con la autoestima que tiene que ver con lo que yo logro exteriormente, sino con la autovalía que representa aquello que soy por lo que soy. Entonces, si eso no es tratado, si en mi vida no es tratado lo que verdaderamente soy, de nada sirve lo que yo haga o lo que yo diga de mí mismo. Porque en el fondo yo sé que soy insuficiente. Yo sé que soy algo que no está bien, algo que está roto. Y me sigo sintiendo frustrado. La autovalía es lo que corresponde a la vergüenza y es tratar con esa sensación de insuficiencia. No es una evaluación práctica de las cosas que hago, no es un entendimiento de qué cosas puedo decirme a mí mismo, es el entendimiento de que me merezco ser amado por el simple hecho de ser quien soy. Es entender que no tengo que ser más ni menos de lo que soy. Para algunos esto es así, o por lo menos para la psicología. Pero yo puedo entender quién soy verdaderamente y aún así sentirme insuficiente porque, sabiendo quién soy, me doy cuenta de que soy inmerecedor del amor, que soy inmerecedor de aquellas cosas que Dios declara de mí, que Dios dice de mí, si es que todavía no tuve un encuentro real y transformador de parte de Dios. ¿Por qué cosas o qué cosas son las que nos llevan a sentir o a tener vergüenza? Yo noté algunas cosas que por lo menos yo he vivido y he padecido, y uno siente vergüenza por lo físico, ¿sí? A mí me hacen reír a algunas personas que uno las mira y dice, es perfecto o es perfecta. Ay, no, pero tienen un complejo. No, porque mi dedo chiquito es un poco más chiquito que los normales. Uno ve, perfecta la persona, ¿no? Un modelo, una modelo. Pero tienen la vergüenza de que el dedo, que esto, que el otro, que tienen un... Voy a decir, pará, ¿y qué me queda a mí? ¿No? Entonces, uno siente vergüenza. Yo recuerdo cuando iba a la secundaria, era muy flaquito, la mitad de lo que soy ahora y quizá un poco menos. Entonces era demasiado flaco y demasiado alto, entonces me decían patita de tero. Entonces nadie me conocía por el nombre, todos me decían patita, vení para acá, patita. No. Y uno hace como que no pasa nada, pero en el fondo no quería usar pantalones cortos, no quería ir a la playa, no porque mis piernas eran demasiado flaquitas. Y la gente me iba a mirar y iba a decir, ¿cómo puede tener los pies tan flacos? ¿No? Otros porque son demasiado blancos, otros porque son demasiado oscuros, algunos porque son altos, otros porque son petizos, otros porque son gordos, porque son flacos. El aspecto físico nos da vergüenza. Nos limita. Hay limitaciones que tienen que ver con una enfermedad, con una situación física, tal vez de nacimiento o como consecuencia de un accidente. Y las personas tratan de ocultar. Y cuanto más tratan de ocultar, parece que más llama la atención y más son signos de, mirá, señalamos, nos reímos, hacemos bullying y cuántas cosas más. Entonces eso acrecienta la vergüenza que uno siente frente a esa condición física. Recuerdo había un muchachito en la escuela secundaria que reprobaba siempre gimnasia, ¿no? Él lo mandaban a hacer flexiones de brazos abdominales, no podía hacer ni una. Tenía muy poca fuerza en sus brazos, era gordito, no podía hacer una flexión. Y tenía que hacer 15 y no llegaba ni a 3, ¿no? Y siempre terminaba reprobando. Era muy bueno para las matemáticas, era un genio, siempre se sacaba 10, pero en gimnasia era un desastre.
Y era como que, bueno, ahí estaba su talón de Aquiles, su punto débil, y era hacia donde todos tenían que apuntar después. Otro sentimiento de vergüenza viene por lo económico. El no tener lo suficiente para encajar en el grupo. Recuerdo la primera vez que sentí vergüenza por ser pobre, ¿sí? O darme cuenta de que soy pobre. Estaba terminando la primaria, séptimo grado, y mis compañeros de primaria dijeron, vamos a salir a festejar todos juntos, y fuimos a una pizzería. ¿Sí? La idea era ir a una pizzería en Ramos Mejía, siempre recuerdo esa esquina, unas pizzas riquísimas. Yo nunca en mi vida había ido a una pizzería. Entonces, no sabía lo que era comer otra cosa que no sea guiso o arroz con puré de tomate o fideo con puré de tomate. Esas eran las dos variantes que había. Y claro, sentarme en una pizzería y mi mamá me había dado algo de plata. Claro, me dio plata para el colectivo, pero cuando hubo que pagar, yo no tenía para pagar. Y recuerdo hasta el día de hoy el sentimiento de vergüenza que me dio el que algunos de mis compañeros tengan que juntar plata para pagar mi parte. Y eso me hizo sentir que yo no encajaba en algo. Y no estamos hablando de millones de dinero, pero sí aún los que tienen mucho dinero, y uno dice, pero con todo lo que tenés, pero se sienten menos que otros que tienen más. ¿Y cuánto va a ser lo necesario para sentirme bien? La vergüenza no se tapa con logros externos. No importa lo que quieras o puedas llegar a tener. Hay gente que recuerdo teníamos un compañero que era muy flaquito también. Y él empezó a hacer cosas para cambiar, ¿no? Y empezó a ir a un gimnasio, a hacer pesas y esto y lo otro. Y en plena adolescencia había crecido y había tenido músculos. Seguía siendo el mismo tonto con músculos. El mismo inseguro, el mismo, ¿no? Lo único que había cambiado de su cuerpo, él pensó que al tener más desarrollados sus músculos ya él se iba a sentir más seguro y nadie se iba a burlar. No sucedió. Pero también hay una vergüenza social por el lugar donde vivo. Recuerdo, estaba en tercer año de la secundaria y un profesor se ofreció a llevarme al barrio donde vivía, ¿no? Y yo contento, bueno, me lleva mi profesor, y cuando íbamos llegando, yo me di cuenta de que a él no le gustaba nada donde vivíamos, y entonces dice, ¿acá vivís vos? Pero me hizo sentir como, ¿cómo puedo vivir ahí? Déjeme acá en la esquina nomás. Hay personas que van a buscar trabajo y cuando tienen que poner la dirección donde viven, el que está contratando dice, no, a este lo descartamos porque es de tal barrio, es de tal lugar. La estigma social de ser de un lugar diferente. Las limitaciones para trabajar, hasta para pedir un delivery o para pedir un taxi. Yo recuerdo unos niños, fui a buscar una noche a una señora con dos niñitos al barrio Las Tunitas, al fondo. Y me dice, ¿usted siempre viene acá? Me decían los nenes. ¿Por qué? Porque nadie se anima a entrar. Cuando llamamos un remis nos dicen, sí, ya vamos, y no vienen. Y ellos de chiquitos ya estaban concientizados de que el lugar donde vivían no estaba bueno. Y qué triste es que todas estas cosas empiecen a generar dentro de la persona ese sentimiento de vergüenza. Hay otro lugar donde la vergüenza actúa, que es en el intelecto, en la mente.
personas que tienen problemas mentales, personas que tienen falta de educación formal, no han tenido la capacidad de ser alguien. Y recuerdo cómo la misma gente empieza a etiquetar, ¿no?, a las personas por lo que estudió, por lo que logró, por lo que hizo. Y quizás eso también está demostrando sus propios defectos y sus propias necesidades. En una oportunidad me invitó a predicar un pastor de otro país. Y él tenía en su oficina y en una cantidad de títulos y seguía estudiando. Era de todo, era psicólogo, psiquiatra, psicoanalista, profesor de no sé qué, director de no sé cuánto, todos los títulos habidos y por haber. Y para él, una persona que no sea profesional como él, no podía estar en su púlpito. Y resulta que antes de invitarme a predicar a su iglesia, porque primero me invitó a su casa, lo primero que me preguntó: ¿qué títulos tenés? ¿Sos profesional de algo? Digo, mira, hace 40 años predico el Evangelio. Sí, he estudiado algunas cosas, he ido a un seminario, pero fuera del título teológico, ¿tenés algún título? La cuestión es que me dijo, bueno, dice, hay un pastor que necesita una iglesia que necesita un predicador para este fin de semana, dice, y Dios me usó ese día como de una manera increíble, con profecía, con sanidades. Dios hizo una obra impresionante en aquel lugar. Y hasta el día de hoy me siguen invitando que si puedo ir. Y recuerdo que después prediqué en su iglesia en el aniversario. Dios lo tocó, se quebró él, su esposa, los líderes de la iglesia. Y este hombre, yo digo, qué importante a veces tratamos de llenar lo que no tenemos con cosas externas, cuando en realidad lo que tiene que cambiar es lo interno. Y a veces nos avergüenza o nos tratan de avergonzar por lo que no hemos podido lograr, por lo que no hemos podido hacer. Y no todo corresponde a nosotros. No decidiste dónde naciste, no pudiste decidir qué tipo de economía ibas a tener. ¿Podés luchar por salir a algo mejor? Claro que sí, y está bien, no estoy en contra de eso. Que hay que estudiar, yo soy el primero en decir, vamos para adelante. Gracias a Dios tenemos hermanos y hermanas que han terminado el secundario, que se han iniciado en alguna carrera terciaria de grandes en este lugar, porque aquí incentivamos que hay que seguir avanzando, que no hay que detenerse. Pero eso no puede llenar el vacío interior. Eso no puede quitar, eso no va a quitar nunca la vergüenza de sentirnos menos por algo. Otro aspecto en los que anoté que nos hacen sentir vergüenza es en lo familiar. ¡Ja! Así que vos sos Lazarek. ¡Ja! Los Lazarek. ¡Oh! Yo conozco a las Moroni, me dijo una vez un pastor. Un pastor, ¿no? Cuando me estaba poniendo de novio con Cecilia. Con una Moroni te venís a poner. Wow, ¿qué serán las Moroni? Los Gini. ¡Oh! Los Orajovac. Parece como que te etiquetan. Los Telesco. Cada familia tiene su historia, ¿no? Situaciones que nos avergüenzan en lo familiar. Por alguien que tiene alguna inclinación sexual diferente o porque ha sufrido un engaño en la familia, un abandono, una separación. Situaciones familiares que nos avergüenzan. Hay personas que hasta
se cambian el apellido. Quieren usar el apellido de otro apellido porque les da sienten que están estigmatizados con ese apellido o sienten que lo van a relacionar. A mí me pasa, pero no me pasa con mi apellido, me pasa muchas veces con las etiquetas familiares que nos meten. ¿No? Por mucho tiempo me daba vergüenza decir que era evangélico. Pero no porque tenga vergüenza de ser evangélico, sino porque me daban vergüenza los evangélicos. O algunos de ellos. Generalmente son los sinvergüenza que más sobresalen y que nos hacen pasar vergüenza. Y hablando de eso, a veces no solamente es la vergüenza propia, sino la vergüenza ajena. Los esposos o los hijos, ¿no? Que el papá va a la escuela y le dice, mi hijo, mi amor, qué sé yo, y el pibe adolescente, papá, me hace pasar vergüenza. Mamá, o el esposo que se manda alguna a la esposa y la esposa se quiere morir. ¿Ha tenido alguna vez la sensación de abrite tierra y tragame? Otra de las cosas que generan vergüenza es la historia, la propia historia. Y principalmente se nota mucho en nosotros los que hemos recibido a Cristo y que lo confesamos y lo decimos, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Pero, ¿no? Y hasta algunos presentan, el hermano era un borracho. Pará, decí el nombre, no digas que era borracho. El que está allá era un drogadicto. Mi mamá mete la pata muchas veces, ¿no? Fui a la iglesia a predicar y decía, la chica que viene ahí, se le murió el marido delante de la chica. Quedó viuda, el marido se suicidó. Es la viuda, es la esto, es lo otro. Entonces nuestra historia nos condiciona y nos da vergüenza. Hay personajes bíblicos a los cuales su historia les daba vergüenza y Dios tuvo que tratar con ellos. Nombro algunos por nombrar. Mefiboset, por ejemplo. Mefiboset era un muchacho lisiado porque en momento de guerra, cuando estaban huyendo, la que lo cuidaba lo llevaba en brazos y se cae sobre el niño y lo lastima de una manera que quedó lisiado, nunca más pudo caminar bien ese muchacho. Y era alguien que había que esconder. Si bien era de una familia real, tenía mucho para decir, wow, qué bueno todo esto. Su condición física lo había relegado y lo había dejado en un lugar escondido. Lea, la primera esposa de Jacob, ella sintió que no era amada. La vergüenza era que su padre se la había dado. Jacob estaba enamorado de Raquel y por la costumbre, bueno, le dieron a esta, ya que es media feíta, no, por su condición de hermana mayor, tuvo que estar con un hombre al cual ella amaba, pero sentía que él no la amaba, porque prefería a otra. La vergüenza de sentir que no sos preferido, que no sos elegido, que no sos querido. ¿Qué hablar del hijo pródigo? Que después de haber cometido errores y haber decidido mal en la vida, ¿no ha sentido vergüenza por tomar malas decisiones? Él tomó malas decisiones, eligió mal, perdió todo. Y le daba vergüenza volver a la casa de su padre a pedir trabajo.
Un muchacho que estuvo acostumbrado a vestir bien, a andar bien, a ser importante, a ser respetado por todos, volver andrajoso, sucio, oloriento. Que hablar de la mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio, la cual todo el pueblo, principalmente los fariseos, los sacerdotes, los que tendrían que representar la misericordia, son las que trajeron el juicio y la tiraron allí delante de Jesús y dijeron: esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Todo el mundo se enteró. ¡Qué feo! De repente te escrachan en todas las redes sociales. Hoy la gente le tiene más miedo al escrache de las redes sociales que a un juicio, que a la policía. Oye, si voy a llamar a la policía, te voy a meter un abogado, no me importa. Te voy a escrachar en las redes sociales. Ah, no, espera. Por lo que estaba, por la condición y lo que estaba haciendo. Y uno de los personajes que más me toca es Pedro. Él sintió vergüenza de Jesús en un momento, de ser llamado discípulo de Cristo. La vergüenza, recuerda, que iba asociada con el miedo, y tal vez el miedo al ridículo, el miedo al tener que pasar por lo mismo que estaba pasando Jesús, prefirió negarlo. Yo no lo conozco. Pero después vio que Jesús lo estaba mirando y salió avergonzado y lloró amargamente. Pero si hay un personaje que sobresale de todos, es Adán, que tuvo vergüenza de estar desnudo después de haber pecado. Se escondió, y cuando fue llamado por Dios, Él le dijo: tuve miedo y me escondí. El miedo de la vergüenza provocada por el pecado. Pero, como te dije, no vine a simplemente definirte lo que es la vergüenza o recordarte los momentos de vergüenza que alguna vez pasaste, sino a declarar cuál es la solución verdadera para que tu vida ya no esté limitada, para que cortes esa cadena que te ata y que no te deja salir adelante, que no te deja darte cuenta del potencial que hay en vos, de lo que verdaderamente sos en Cristo Jesús. Me encanta, hay una cantidad tremenda de pasajes bíblicos que hablan acerca de Dios vengándose de sus enemigos y quitando la vergüenza. En otras versiones, el oprobio, que es lo mismo. La vergüenza o el oprobio del pueblo de Israel. ¿Y cuál era la vergüenza y el oprobio del pueblo de Israel? Que ellos habían pecado, se habían alejado de Dios, pero Dios en su eterno amor y misericordia los iba a recoger, los iba a perdonar y iba a sacar la vergüenza, que los demás estén señalándolos y diciéndoles: así que vos sos un hijo de Dios, mirá cómo te va. Dios les iba a dar victoria, para que ya sus enemigos no los señalen y no sean el destino de la vergüenza, sino el de la honra. Pero personalmente, también Dios quiere tratar con nuestros corazones. Y el Salmo 34:5 dice: los que acuden a Él en busca de ayuda resplandecerán de alegría. Ninguna sombra de vergüenza oscurecerá sus rostros. Los que acuden a Él. Qué paradójico que aquello que nos limita, que nos detiene, que es la vergüenza, y que nos lleva a un sentimiento de juicio social, de señalamiento de otros, de sentirnos excluidos, fuera del estándar de lo que debería ser,
y que nos detiene y que nos paraliza y que nos hace sentir menos, es en realidad el mismo sentimiento que todos tenemos. Nadie está ajeno de eso. Y el engaño de Satanás es señalarnos personalmente por nuestros errores y nuestros defectos. Pero ahí es donde aparece el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo y para hacernos suficientes en Él. Entonces la respuesta para nuestra vergüenza no está en escondernos, la respuesta para nuestra vergüenza no está en tratar de hacer cosas que nos hagan sentir más importantes, ni tampoco de decirnos y de hacernos creer a nosotros mismos que por nosotros mismos, perdón, que valemos, que servimos, que somos, sino que nuestra seguridad esté puesta y basada en aquel que es perfecto, que es santo, que es justo, que es bueno y que no hay condenación alguna en él. Por eso, Romanos capítulo 10, versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No es simplemente creer en Dios, no es simplemente creer en Jesús, es creer que Él tiene el control de mi vida, que Él es mi dueño, que Él es mi Señor, que Él es mi Dios. La vergüenza tiene el asiento en tres emociones importantes. Tristeza, que nos lleva a sentirnos solos, el miedo, a sentirnos indefensos, y el asco por mis propios defectos y pecados. Pero todo eso ha sido solucionado por Cristo. En su suficiencia, yo encuentro la mía, y en Él soy todo lo que no he podido ser por mí mismo. Mis fracasos, mis derrotas, mis culpas, mis penas, mis temores, todo ha sido llevado por Él. Y en Él tenemos la respuesta para vivir una vida poderosa y abundante. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a cantar una canción y luego vamos a orar juntos. Le había pedido a Lemi porque tiene mejor voz, que nos pueda acompañar. Quiero contarles que, los niños están teniendo su fiestita del Día del Niño atrás. Hay unas cosas maravillosas que han sido preparadas para ellos, hermosas, y gracias a todos los hermanos y hermanas que han colaborado. Pero seguimos con esto. Vamos a cantar esta canción.